Buenas a todos y a todas. Me encuentro acá muy contenta de participar en esta cumbre. Gracias por la invitación a 5G Américas, a José Otero, Lorena y a todo el equipo. Mi nombre es Marina Rosso Siverino, soy ingeniera y estoy participando como vicepresidenta del Centro Argentino de Ingenieros. Es un placer para mí compartir esto con tantos colegas de Latinoamérica, con los cuales tenemos una relación, diríamos, casi de amistad, de compartir tantas charlas donde todos nos nutrimos y aprendemos. La charla de hoy mía se va a centrar en dos conceptos que siempre los estudiamos por separado, pero creo que se relacionan y que debemos hacer que se relacionen mutuamente, que son la infraestructura compartida y el uso de los fondos del servicio universal. Voy a dar una definición rápida de ambos, no académica, sino para que sea entendida qué significa cuando hablamos de infraestructura compartida y qué significa, por un lado, el servicio universal y por el otro lado, los fondos del servicio universal. Bueno, nosotros definimos en general como infraestructura compartida aquella infraestructura que se puede compartir por varias empresas o por varios actores para un determinado uso. En general, se hablaba muchísimo en un principio de la compartición de sitios para todo el despliegue de antenas celulares, pero gracias a Dios hemos avanzado bastante ahora en Latinoamérica y estamos hablando de infraestructura compartida cuando hablamos de compartir cualquier infraestructura, ya sea pasiva o activa, y acá viene otra gran definición, ¿no? Pasiva es aquella que no está energizada, digamos, y activa es aquella que ya lleva un componente que requiere una alimentación eléctrica. Entonces, volviendo a la definición rápida, decimos que infraestructura compartida es toda aquella facilidad, por ejemplo, un poste, por ejemplo, un pozo, donde vamos a tender una cañería de agua y sobre esa cañería de agua vamos a tender un cable de fibra óptica, sobre un gasoducto, donde va a ir el gasoducto y acompañando el pozo que se hizo para el gasoducto, vamos a tender una fibra óptica. Por ejemplo, en Argentina se ha hecho esto en el gasoducto en la provincia de Córdoba, donde aprovechando el tendido del gasoducto para llevar gas a todos los hogares de la provincia, se ha tendido al lado de este gasoducto, al lado de los caños de gas, una fibra óptica que llega a todos los municipios de la provincia. Otros casos tenemos el más antiguo que venimos usando en Latinoamérica, que es el del electroducto, es decir, por los tendidos de las torres de alta tensión o de media o baja tensión, tendemos fibra óptica que permitirán llevar conectividad a distintas localidades. Entonces, bueno, acá es importante que cada vez que vamos a hacer una obra civil, yo acá estoy hablando como ingeniera sobre todo, es que cada obra que lleva, sobre todo hoy en día, porque hoy en día hablamos de ciudades inteligentes, hoy en día hablamos de inteligencia artificial, hoy hablamos de IoT, y un montón de conceptos que si no tenemos el piso más bajo, es decir, la conectividad resuelta, estos conceptos no serían aplicables. Entonces, por eso me gusta un poco hablar de la infraestructura compartida como la piedra fundamental para los desarrollos, porque hoy en día las inversiones cada vez son más acotadas en el mundo y cada vez se dirigen a distintos actores, con lo cual antaño era fácil pensar que una obra de fibra óptica la hacía un operador, sobre todo un operador incumbente, ya sea estatal o privado, y conllevaba muchísimas inversiones que eran aportadas muchas veces por el mercado de capitales. Pero hace más de unos 3 o 4 años, y quizás más, ya el mercado de capitales en el mundo no está interesado en ponerle dinero a lo que le llamamos las telcos, o sea, las operadoras tradicionales, sino que le interesa más ponerle dinero a los Googles, o Alfa, como se llaman ahora, a Meta, a muchísimos desarrollos nuevos que se van día a día, aplicaciones, ahora estamos todos con el ChatGPT, y dejaron de ir las inversiones, los mercados de capitales hasta esas empresas, pero para que todas las otras surjan y se desarrollen y nos sea posible a nosotros como ciudadanos utilizarlas, es necesario que la conectividad esté. Entonces, una forma de encontrarle la vuelta para que las inversiones no decaigan, porque los que estamos en el sector sabemos muy bien que todo lo que es infraestructura TIC, todo lo que es TIC son empresas del tipo CAPEX, o sea,
capital intensivo, es decir, que ni bien dejamos de ponerle dinero, las redes se caen, continuamente hay que poner dinero para actualizar, hay que poner dinero para mantener. Entonces, este concepto de infraestructura compartida, que primeramente se utilizó aprovechando que iba una compañía de electricidad y nos permitía atender una fibra óptica, o quizás muchas obras de compañías eléctricas que, porque eran necesarios para sus sistemas de telesupervisión, empezaron a atender su fibra óptica para sus propios sistemas, empezaron a dejar capacidad ociosa para el tendido de fibra óptica. Obviamente, esa fibra óptica es distinta que la fibra óptica que llega a nuestros hogares, es distinta que la fibra óptica que va al costado del gasoducto, la fibra óptica que vaya dentro de una cañería de agua. Es una fibra, la OPGW, especializada en este tipo de tendidos. Entonces, ¿qué es el concepto de infraestructura compartida y qué me gustaría que tengamos presente, sobre todo las personas que están a cargo de las políticas públicas o las personas que están a cargo de una obra de cualquier tipo? Que siempre que hagamos un pozo o una obra civil de cualquier infraestructura, recordemos dejar una infraestructura para la fibra óptica. En Argentina, en el año 2016, está el decreto 798, que se llama algo así como mejora de la calidad de los servicios móviles, que dice justamente este decreto, que es muy interesante, muy de avanzada y muy poco conocido, sobre todo en nuestro país, es que siempre que se ejecute una obra con fondos públicos, esta obra debe tener prevista infraestructura de telecomunicaciones. ¿Qué quiso decir el decreto con esto? Quiso decir que si vamos a tender todo un tendido eléctrico, acordémonos de tender al mismo tiempo que los cables de energía una fibra óptica. Si vamos a hacer un dique, vamos a hacer gasoductos o vamos a hacer la renovación de cañerías de agua tan necesaria en toda Latinoamérica, ustedes saben que en Latinoamérica en general tenemos una pérdida del 50% del agua por rotura de las cañerías. Entonces, si vamos a hacer un tendido para arreglar, por ejemplo, todo lo que es las cloacas, todo lo que es la tubería que lleva el agua a nuestros hogares, bueno, en ese momento cuando hagamos esa obra, que lo más caro es hacer esa obra, es abrir el pozo, cavar, nos acordemos que a la vez podemos tirar una fibra óptica. Y infraestructura compartida también lleva de la mano, y ahí me dicen un poco en Argentina como la Moyano de la fibra óptica, en referencia a un sindicalista del gremio de transportes, es obra que haces, obra acordarte de dejar algo para que yo pueda tener una fibra óptica. Por ejemplo, y doy un ejemplo más, el de las minas. Las minas llevan todo lo que es la huella de la mina, es decir, el camino de entrada para que después puedan llegar los camiones y salir. Bueno, ese camino de entrada que hoy lleve, cuando se hace el camino, un tendido de fibra óptica. Porque después las minas, que generalmente están a cargo de empresas, la explotación multinacional es muy grande, van a tener problemas para las comunicaciones, ¿no? Entonces, creo que esto, que es un costo marginal dentro del costo que lleva una obra civil de cualquier estilo, este es un costo marginal, hay que preverlo. Una vez previsto esto, que se prevé, para mí muy importante, como se hizo en Argentina en la regulación, hay que darla a conocer esa regulación. Un gran problema de la regulación en general es que no llega a todos, no llega a las empresas, no llega a los municipios, no llega a los organismos provinciales o nacionales que tienen que dar estos permisos de obra. Y acá ustedes han visto que yo hablé de una serie de actores que no los puntualicé, pero estamos hablando de actores que es el Estado nacional, los estados provinciales o los estados municipales a partir de sus normativas. Y por otro lado estamos hablando de los privados, que son en general los que van a hacer estas obras, que las deben tener en cuenta, ¿sí? Hoy todo pliego que salga de una obra debe contener como buenas prácticas, ¿no? Y para evitar gastos a futuro, porque les vuelvo a decir, cuando uno hace obras en la etapa de que está cavando un pozo o de que está tendiendo a metros de altura una torre de tendido eléctrico, el costo es marginal. Entonces después es el beneficio para todos. Y acá hay otro concepto más que, bueno, que se hila con este, que es el de infraestructura compartida y el de los operadores neutrales. Porque esa infraestructura compartida de la que estamos hablando, ¿quién va a usufructuar eso? ¿No? Porque una vez que, por ejemplo, el caso argentino se hace con fondos nacionales, bueno, esto debe ser posible
vehiculizar. Acá cuando nosotros hablamos que la empresa eléctrica atiende la fibra óptica, es que la atiende la fibra óptica y mediante distintos mecanismos podrá licitar su uso y mantenimiento, porque si no, si uno tiende una fibra óptica, ya sea aérea o sea en tierra, y no le da uso, puede ser destruida en poco tiempo, ya sea porque en una vía pública la han roto para otras obras, o porque se ha secado por la falta de uso y por falta de mantenimiento. Entonces, hay muchas obras que se han hecho, que hay tendidos, pero esos tendidos no sirven. Entonces, acá lo importante es cuando tengamos en cuenta este tipo de obras es simultáneamente ver quién podrá usar esto, quién lo va a mantener en el futuro, porque hacer redes las hacen todos, mantenerlas mantienen pocos. Y acá entra mucho este concepto que era un cuco, digamos, algo que aterrorizaba hace unos 3, 4 años y que ahora cada vez es más aceptado, que es el de los operadores neutrales, es aquellos que utilizan una infraestructura y que después esa infraestructura la sobrevenden, pongámosle entre comillas, la arriendan para que otros operadores se suban. Con lo cual, de esta forma, ¿qué hacen estos operadores neutrales que en muchos casos no venían del ambiente TIC, que sus fondos provienen, por ejemplo, de la jubilación de los jubilados de Estados Unidos, Norteamérica? Estos, ¿qué hacen? Aprovechan esos fondos y esas redes, la vez, van a ser usadas por 2 o más operadores, lo que asegura que esas redes puedan ser mantenidas en óptimas condiciones, que tengan despliegues rápidos y que realmente la diferencia entre un operador y otro sea en el servicio y no en la parte de la red, que es donde no van los fondos hoy en día en las telcos. Tenemos un caso muy claro en Latinoamérica en general, que es, bueno, también la tenemos en Europa, American Tower, que es uno de los operadores neutrales que más se conocen mayoristas. Por ejemplo, en Argentina ellos les hacen las redes a Telefónica, a la empresa Claro, pero también tenemos otras empresas, Torresec, muchísimas más empresas que aprovechan toda la infraestructura, son neutrales, es decir, que ellos viven de que se suban más operadores a ellos, no entran en esa dinámica de la competencia que quizás muchas veces paró el despliegue de redes, ¿no? Y que también pueden ser utilizadas para administrar redes nacionales o provinciales o municipales. Hay municipios que hacen tendidos de redes, pero el core del municipio no es hacer un tendido de red. Quizás hizo una obra de infraestructura importante y está el tendido ese que debe ser concesionado, tira una idea, ¿no? Hay casos particulares. Yo estuve en un caso en la ciudad de Mar del Plata acá, donde, bueno, no llegó a buen puerto, pero era importante que en la renovación de la empresa de agua, que las empresas de agua hoy tienen, todas las empresas tienen sistemas de telemedición, se pusieran la fibra óptica y toda esa capacidad ociosa era rentabilizada en el mercado. De esa manera nos asegurábamos, por ejemplo, en el caso de una ciudad, el agua llegará a todos lados, en lo posible, y llegará también la conectividad. Entonces, bueno, un poco esa es la introducción que quiero hacer de estos principios, que quizás muchas veces lo escuchamos en las conferencias, pero no los bajan a la tierra. Un poco, mi especialidad es bajar los conceptos estos a la tierra, o como dijo una amiga muy querida, Carolyn Bato, Marina es una chica de trinchera, es decir, todo esto que pensamos, ¿para qué sirve? ¿Y para qué sirve? Sirve para conectar más gente. ¿Y cómo conectarla a menores costos? ¿Sí? Porque el problema que tenemos nosotros en Latinoamérica es conectar a cada vez más gente al menor costo. Y como bien se parafrasea una frase, es que el privado hasta donde se puede, el Estado donde se necesita. Tenemos todos los actores del mercado. Y acá cuando digo actores, digo los actores nacionales, provinciales, los intendentes, las comunas, los intendentes y cualquier Estado que defina políticas públicas son los habilitadores de inversiones. Son los que van a permitir que su ciudad esté conectada. Si tenemos regulaciones que nos pueden parecer fantásticas, como a veces me dicen, mira qué bueno tengo esta regulación, bueno, esta regulación tuya dice, pagame mucho dinero, te voy a hacer los trámites muy engorrosos y el resultado va a ser que haya poca conectividad, ¿no? Entonces, como dije, acá los actores son muchos. Son el sector privado, son el sector público, son los vecinos. Los vecinos también tienen que entender que las obras de conectividad son en beneficio para todos, que una antena no contamina, que los cables son necesarios, obviamente los cables bien tendidos, que no generen ningún peligro y que no
sean un obstáculo visual para apreciar la hermosura que tenemos en nuestras ciudades. ¿Y por qué yo en esta conferencia se me ocurrió vincularlos con los fondos del Servicio Universal? Bueno, como todos, muchos sabrán, los distintos gobiernos, distintos países, tienen dentro de su normativa pública lo que se llama servicio universal. Bueno, servicio universal lo tenemos en todos los servicios públicos en general, que es que le llegue a todo el mundo determinado servicio. Sabemos muy bien que en Latinoamérica hablamos de servicio universal, lo ponemos en la regulación, pero bueno, por lo menos en mi país no es universal el agua, por más que estén las leyes, no es universal la electricidad, no son universales los servicios higiénicos, entonces es una linda palabrita que queda muy bien, que les encanta a los legisladores, pero a los que estamos del otro lado no lo vemos plasmado, ¿no? Entonces, volviendo ahora, el servicio universal en las TIC significa que todos podamos estar conectados, ¿sí? El todos conectados conlleva a un montón de acciones, como, bueno, tener legislación sobre infraestructura compartida. Argentina, como les mencionaba, tenía una y tiene después todo un reglamento de infraestructura compartida. México también, Colombia también, en otros países también, pero bueno, tendríamos que revisar todo, saber qué tal es esto, cuánta más conectividad nos trajo si nos centramos acá. Fondo de Servicio Universal son aportes que se le pide a todos los operadores que están registrados en los distintos países con licencia, que aporten unas cuotas de sus ganancias, de sus ventas, para que el Estado administre estos fondos, que son fondos públicos, pero que se alimentan de fondos privados, para hacer obras donde el privado no las realiza, o por ser muy caras, o por ser inviables. Entonces acá es donde el rol del Estado para dirigir ese dinero, que es un dinero de todos los operadores, en el caso de Argentina. En el caso de Argentina, todos los licenciatarios TIC, es decir, acá todos los licenciatarios deben destinar el 1% de sus ventas, menos sus gastos de interconexión y otros gastos por la prestación mensual para este fondo. ¿Y este fondo en Argentina cómo se aplica? En Argentina este fondo se creó ya en la desregulación en el año 2000, pero nunca fue utilizado prácticamente hasta el 2016, cuando se realizó el primer programa. Antes había algunos programas de bibliotecas, pero bueno, como todos los primeros, la curva de aprendizaje es muy lenta, los fracasos son muchos, y quizás debido a los cambios de gobiernos, muchas veces no hay esa continuidad para repasar lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, lo que tenemos que cambiar y lo que tenemos que mejorar. Entonces, en el 2016 tuvimos el primer programa para poblaciones de menor a 5.000 habitantes, estoy un poco hablando del caso argentino. Un programa muy interesante que me permitía cambiar la tecnología o mejorarla o ampliar el área de cobertura. Muy engorroso, muy engorroso. Los operadores tenían que llevar como 3 carpetas de este formato, donde le contaran al regulador qué tienen, cómo están conectados, qué quieren hacer, cómo van a estar conectados. Bueno, un programa que no tuvo muchos adeptos por la complejidad que tenía, por los tiempos. Bueno, ustedes ya saben que nosotros en Argentina tenemos una variabilidad económica, somos campeones mundiales en eso también, con lo cual, si pasa mucho tiempo de que vos presentaste un proyecto, además de la inflación, tenemos cambios en los valores de dólares, con lo cual algo que hacía viable un despliegue de fibra óptica o de unas redes inalámbricas, posiblemente cuando el Estado te lo dé sea inviable, ¿no? Bueno, eso es una constante que tenemos siempre. Entonces, bueno, como yo les comenté, este primer programa, el primero que se realizó con toda esta cantidad de cuestiones a mejorar. Bueno, después vino la pandemia y ahí, como le gusta decir un amigo mío, llegó la transformación digital acelerada y sin anestesia. Todo el mundo se dio cuenta de lo necesaria que era la conectividad. Y todo el mundo se dio cuenta cuánta conectividad nos faltaba, ¿no? ¿Por qué? De un día para otro le dijimos a los chicos, vayan a educarse a su casa. A nosotros nos dijeron, bueno, no vengas más a la oficina, o cerrá tu oficina, como fue el caso nuestro, empiecen a trabajar desde sus casas. Bueno, y los empleados de las empresas telcos, de las empresas de servicios de conectividad, fueron empleados esenciales.
Dejaron de ser esenciales solo los de las empresas de servicios tradicionales como el agua, la electricidad, y pasaron al gas, pasaron a ser esenciales los de conectividad. Y ahí nos dimos cuenta de los huecos que teníamos, de las grandes ciudades que teníamos mucha conectividad, porque otro problema que tenemos cuando estamos en la política pública es definir la cobertura por población. Entonces, claro, en Argentina si uno agarra Buenos Aires, Córdoba, Rosario, y ya tiene el 90% de la población cubierta, ¿no? Pero bueno, tenemos mucha gente que vive a, no sé, a 10, 20 kilómetros y ya no tenemos conectividad, ¿no? Entonces, y ellos también necesitaban trabajar, necesitaban los chicos educarse. Entonces, bueno, acá diría que hábilmente el gobierno, y ahí con una agilidad fuera de serie, también gracias a que tenía unas herramientas fuera de serie que fueron implementadas en el pasado, que fueron los documentos digitales, se empezaron a crear nuevos programas del servicio universal. Y estos nuevos programas iban apuntados, bueno, como yo les decía, bueno, el tradicional, el primero que salió en el 2016, a poblaciones ahora ya menores a 30.000 habitantes, pero ahora salió un nuevo programa, para mí que es un programa muy gratificante, que es el programa de barrios populares o de asentamientos populares, donde este programa no solo preveía la conectividad de los habitantes, de las familias, sino también este programa contenía que el proyecto no solo tuviera metros de fibra óptica, dispositivos para iluminar la fibra, sino que tenía dispositivos para conectarse. Es decir, este programa contemplaba lo que se llamó las estaciones tecnológicas, se llama, porque está vigente el programa, estaciones tecnológicas, que eran lugares dentro de los barrios que podían ser o bien salitas de educación, si había, pero también podían ser comedores, podían ser iglesias, donde uno pudiera poner, el proyecto contemplaba que se pudieran poner computadoras, se pudieran poner notebooks, se pudieran poner tablets, se pudieran poner impresoras multifunción, escáneres y ese tipo de cosas. En algunos casos hemos puesto retroproyectores, después nos dimos cuenta que era mejor poner televisiones, donde la gente podía ir y hacer uso de la conectividad plena, porque la conectividad no es solo tener internet, sino es tener el dispositivo adecuado para que si uno necesita trabajar, si uno necesita estudiar, no es lo mismo hacer las cosas de un celular que hacerlo desde una computadora, desde una tablet. Entonces, bueno, ese primer programa es muy interesante y bueno, también velozmente se crearon muchos programas más, ¿no? Yo les dije que a mí personalmente es uno de los que más me gusta porque los he visto implementado, trabajamos muchísimo en nuestra consultora y los he visto implementado, he ido a recorrerlos, he visto estas salitas, he visto a los niños fascinados con los dispositivos, contentos de salir a la escuela para ir a sentarse a la biblioteca dentro del barrio. Estamos hablando de barrios carenciados, ¿no? Que quizás la gente no tiene el agua potable, pero tiene conectividad, ¿no? No tiene la casa que uno pueda imaginar, pero tiene conectividad, con lo cual para nosotros, para los técnicos, es muy emocionante recorrer estos barrios, que la calle es de tierra, pero ver que llega, que está conectado y entra la fibra a cada hogar, ¿no? Yo creo que esas posibilidades que le damos a nuestros ciudadanos son inmedibles, inconmensurables, ¿no? Y después, bueno, ¿qué le faltaría? Tuvimos muchos programas, como les decía yo, salieron programas para instituciones públicas, para acelerar todo el tema de conectividad de escuelas, de la conectividad de los municipios, porque los municipios estaban acostumbrados a que el ciudadano iba, el vecino, como se dice ahora también, a sacar un número, a esperar la cola para entrar y hacer un trámite, una gestión. Bueno, estos municipios también se incluyeron en el servicio universal, sobre todo estamos hablando de municipios alejados de las grandes ciudades, ¿no? Entonces a estos municipios se les dio la posibilidad, siempre a través de un prestador, porque esto es importante, los fondos no son entregados a organismos públicos, no son entregados a las familias de los barrios, los fondos son entregados a un operador, a un licenciatario, quien es el que es responsable, quien es el que va a tener que cumplir un montón de requisitos, es decir, cumplir sus obligaciones como licenciatario, estar interconectado, estar brindando servicios, ¿no? Quizás una pata más que le faltaría a estos programas sería esta relación que yo hablo de relacionarla con la infraestructura compartida, ¿no? Quizás sea importante tener en cuenta que esto que se ha hecho, porque es un fondo público,
deje esa ventana abierta para que llegue más conectividad a todos los lugares, ¿no? También, como les mencionaba, salieron estas de instituciones públicas, salieron programas para pequeños prestadores, para pequeñas localidades, estamos hablando de localidades de 2.000 habitantes. ¿Por qué? Porque también teníamos muchos prestadores en Argentina, hay más de 3.000, de distintas dimensiones, de distinto poder adquisitivo, pero ¿qué pasaba? Con todo el advenimiento de la pandemia, el operador que podía brindar sus servicios en forma inalámbrica se dio cuenta que la red se le saturaba, porque ahora en un mismo hogar se estudiaba, o sea, se conectaba a la nube para estudiar, se conectaban los padres para trabajar, entonces vieron imperiosa la necesidad de pasar de esos accesos inalámbricos a accesos en fibra óptica, y estos fondos también fueron aplicados para eso. Entonces, creo que acá lo importante es, bueno, el impacto lo vamos a ver en breve, ya estamos sacando los primeros estudios, espero podérselos presentar en breve. El impacto en caso de Argentina, en las distintas provincias, en distintas zonas geográficas, de cómo se utilizaron estos fondos y qué obras se hicieron. Pero acá lo importante creo que es, además, bueno, además está decir que todos estos fondos pasan por auditorías y todo ese tipo de reglamentaciones, es ahora cómo le damos una vuelta de tuerca más para que, ya que le hemos dado dinero a operadores para que realicen inversiones con fondos públicos, cómo esa infraestructura también hacemos para que sea utilizada para más prestadores, ¿no? Creo que en la próxima revisión que hagamos de estos fondos pongamos de nuevo el tema de la infraestructura compartida, ¿no? Un poco siguiendo la legislación que a nivel mundial, que cuando uno hace con fondos públicos las obras, esté obligado a compartirlos. Y acá de nuevo, el compartir no significa compartir gratis, ¿no? Significa compartir en forma onerosa, pero dejando desarrollar un negocio, porque la conectividad cada vez es más necesaria, ¿no? Nosotros estamos hablando que hemos conectado lugares, pero bueno, esos lugares también tienen necesidad de conectar dispositivos de IoT, necesidad de conectar cámaras, necesidad de conectar cosas, ¿no? Acá también no nombré un programa, pero hay un programa que se llama también Clubes de Barrios, porque los clubes, que eran lugares donde la gente se reúne, también muchos quedaban afuera de la ciudad, en las zonas alejadas donde no llegaba la conectividad. Entonces, bueno, ya que hicimos todas esas obras, también sería importante ese dar a conocer y ese compartir de infraestructura. Entonces, un poco en mi charla quería relacionar esos dos conceptos que me parecen sumamente interesantes, el de la infraestructura compartida y el de los fondos de servicio universal, porque son dos conceptos que conllevan proyectos, que conllevan inversiones, pero conllevan a más conectividad, ¿no? Muchas veces se habla de cifras de conectividad enormes, pero yo creo que los temas de conectividad deben ser abordados en forma local, ¿no? No es lo mismo el problema de conectividad que puede pasar en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Córdoba, que la ciudad de Posadas, la ciudad de Puerto Iguazú, Maimará, Tilcará, distintas localidades de nuestro país. Creo muy importante trabajar y desarrollar todo este tipo de proyectos con los tecnólogos de cada localidad, es decir, la gente que está, que sabe cómo es el clima, que sabe que hay tormentas eléctricas y quizás esta tecnología no funcione, que sabe que no podemos destruir los árboles para llevar la conectividad, entonces tenemos que encontrar formas de hacer que esa conectividad llegue sin, por ejemplo, tocar selvas vírgenes. Tenemos que saber qué regulación hay, si ese municipio es amigable, si ese municipio incentiva las inversiones, porque todos hablan de la industria del conocimiento, pero la industria del conocimiento está ligada también a la conectividad. Y si tenemos regulaciones que no sean regulaciones que promuevan inversiones en conectividad, mucho menos la van a promover industrias del conocimiento. Entonces, bueno, un poco era estos conceptos que por ahí vemos ahí en la nube, en la estratosfera, es bajarlos en algo tan simple que haces un pocito, tirá una fibra, un cañito para después soplar una fibra óptica, ¿no? Si estás conectando muchísimas familias, bueno, incentivemos a que vengan otros prestadores también a conectar otras familias. Bueno, de nuevo les agradezco un montón, después van a ver mis datos. De nuevo, muchas gracias a 5G Américas, muchas gracias a José, a todo el equipazo que tiene y nos vemos pronto. Gracias.